Un saludo cordial para toda la gente que escucha a esta hora 1160 AM, Radio San José, y por supuesto la gente que sigue el noticiero Los Alertazos de Chucho Montes, nuestro buen amigo Jesús Enrique Montes Peñaranda. Un abrazo a la distancia. Hoy vamos a conocer la vida y un poco acerca del accionar y lo que ha sido la trayectoria de un norte santanderiano, ¿no? Un cucuteño que ha venido a Venezuela también a hacer historia en el fútbol, como lo es el profesor Luis Pacheco, director técnico del conjunto Hermanos Colmenares de la primera división del fútbol venezolano, quien ya suma más de 100 partidos al frente del conjunto azul y blanco, del Ciclón Azul como lo es conocido, y por supuesto también hablar un poco acerca de su trayectoria y lo que lo ha hecho estar acá en el fútbol nacional. Profesor Luis Pacheco, bienvenido a lo que es los alertazos de Chucho Montes y por supuesto hablar un poco acerca de quién es este nuevo insigne del fútbol cucuteño que hace historia también al llevar a un equipo venezolano a una Copa Internacional. Profe, muy buenos días. Bueno, buenos días a ustedes, a todos los oyentes, obviamente a toda esa gente cucuteña, norte santanderiana, y gracias por tus palabras y bueno, estamos a mejor disposición para cualquier inquietud. Oiga, profe, cuénteme un poquito de quién es Luis Pacheco, dónde nació, de qué parte de Cúcuta es. Bueno, sí, soy norte santanderiano, creo que en mi época de niño nací en Belén, no exactamente, pero obviamente que hace rato, tengo 54 años de edad y soy 100% norte santanderiano y bueno, afortunadamente también agradecido con este país como es Venezuela y obviamente a mi país Colombia. No es fácil llegar a 100 partidos en el fútbol venezolano o en cualquier fútbol a nivel profesional, profe, y más aún haber hecho algo importante, de tercera a segunda, de segunda a primera y ahora de primera para el mundo, para Sudamérica, como lo es esta Copa Sudamericana, de su mano, de la mano de su cuerpo técnico, de la mano de un grupo de jugadores. Hable un poquito acerca de sus inicios, cómo fueron sus primeros pasos en el fútbol colombiano, en el fútbol cucuteño, ¿qué recuerda el profesor Luis Pacheco de todo eso? Bueno, sí, como tú lo dices, de toda la historia del club, obviamente que esto ha sido un esfuerzo primero del presidente Javier Colmenares, de todo mi cuerpo técnico, de todas las personas que han pasado a lo largo de estos 5 años en el club, los mejores recuerdos, otros tomaron unas decisiones, se fueron, otros permanecemos como es el caso mío, y obviamente es el agradecimiento a toda esta familia llamada Hermanos Colmenares. Respecto a que, bueno, qué recuerdos de Norte de Santander tengo, creo que hay muchos. Tuve la oportunidad o la fortuna de estar en divisiones menores del Cúcuta Deportivo. Una lesión a los 20 años, me tomé la decisión de retirarme del fútbol, pero siempre vinculado al fútbol. Estuve en Selecciones Norte, participé en varios torneos internos ahí locales. Dirigí también cuando eso se llamaba la segunda división del fútbol colombiano, el norte de Santander, como fue Cañonero Fútbol Club, Pancho Deportes, y por ahí fueron como los inicios, pero la verdad fueron situaciones que de pronto uno no las estaba buscando, ¿no? Tenía de pronto otros proyectos, otras ideas, pero siempre hay personas que le inculcan a uno, que le enseñan a uno cosas, que uno aprende a lo largo de lo que viví con técnicos, con entrenadores, con jugadores de fútbol también de esa época. Yo vuelvo y repito, soy más o menos modelo del 86, 87, que ya tenía uno, como se dice, crecido. Pude estar en varios torneos internos y me llevó a eso, como se dice, ser uno gomoso. Lo veía desde otro punto de vista, de otra manera. Hoy ya lo veo como una profesión, como una realidad, con mucho esfuerzo y bueno, hemos estado aquí a lo largo de unos 20 años aquí en Venezuela. Afortunadamente he tenido la oportunidad o me han brindado la oportunidad de desempeñarme en diferentes cargos. He pasado desde preparador de arqueros, preparador físico, asistente, técnico interino, con grandes entrenadores que me dieron la oportunidad aquí, como Gustavo Valencia, Rubén Bacchini, el profesor Liberio Mora que ya no está con nosotros, el profe Carlos Hernández que mis comienzos fueron en Cúcuta con él en Pancho Deportes y en Cañonero Fútbol Club como asistente. Entonces ese ha sido más o menos mi historial, gracias a Dios con buenos resultados positivos, como todo en el fútbol, se gana, se empata, se pierde, con proyectos serios, ya en propiedad, como se dice, como técnico. Estoy a lo largo de más o menos desde 2014, cuando llegué a un proyecto como fue Atlético Socopó, de la mano también del profe Liberio Mora, que fue el que, como se dice, me dio esa oportunidad de que estuviera ahí como técnico. Y bueno, esa ha sido más o menos mi historia. He pasado por equipos de primera división como asistente, como el Deportivo
Lara, Guaros de Lara, Unión Lara, Portuguesa Fútbol Club, Aragua Fútbol Club. Y ahora obviamente ya en propiedad como técnico en Hermanos Colmenares, que creo que es lo que más uno se siente orgulloso de pertenecer a esta familia. Recordamos que estamos conversando con el profesor Luis Pacheco, director técnico del Club Deportivo Hermanos Colmenares, un cucuteño que ha venido a hacer historia también con el fútbol venezolano. Oiga, profe, recuérdeme un poquito acerca de esa mejor anécdota que le trae de sus recuerdos, de sus inicios, ¿no? En ese fútbol cucuteño, en ese fútbol al lado de esa gente que usted tanto recuerda. No, sí, claro, lo recuerdo. Bueno, teníamos en la época mía, más o menos a la edad de 14, 15 años, ya como se dice, ya sabía uno que era un trabajo físico, ya sabía uno que era un trabajo táctico, ya le exigían los entrenadores. Y anécdotas, bueno, con Ramón el Plomo Cardona, Chonto Jaime, tuve la oportunidad de trabajar de ser jugador del profesor Álvaro Contreras, que también, todas estas personas son cucuteñas, son nuestras santanderianas, obviamente Carlos Hernández, un señor llamado Sepúlveda, que fue el que me dio los primeros pasos en el fútbol, creo que era una sub-14, una sub-15, que era llamado Ayacucho Fútbol Club, la Escuela de Fútbol, el Cúcuta Deportivo, departamentales de fútbol, torneos internos de RCN como el de Carlos Humberto Ortega, todos esos torneos los jugué, pero la verdad, para uno estar hoy en el fútbol, o sea, yo era demasiado vago, o sea, yo era vago en el sentido de que, bueno, de pronto era responsable el día del partido, me preparaba de la mejor manera, mi posición natural fue defensa central o lateral derecho, pero en el sentido de que cuando entrenábamos con las divisiones menores del Cúcuta, que se entrenaba a las 9, 10 de la mañana en la Marino Escobar, en la cancha de la Coca-Cola, en la cancha de Los Pinos, Corral de Piedra, que fue muy famosa, salía uno y se dedicaba, como se dice, a la vagancia, no haciendo cosas malas, lógicamente, ¿sí? Pero a la vagancia, que ir a compartir con los compañeros, con los amigos, como compañeros que tuve, Germán Aponte, Gulli, Wally, el hijo de Ronald Martínez, Mico Parra, Bufante, se me quedaría cortico de la época mía, Oscar Chapa, jugadores que estaban en la misma edad mía, que tenían una ilusión, unos llegaron, otros no tuvimos la oportunidad de llegar por circunstancias, pero hoy gracias a Dios cada uno en su rol que le corresponde en su vida, personas correctas, que al fin y al cabo pues eso es lo que uno desea, ¿sí? Que seamos personas siempre correctas y que hagamos las cosas así. Yo creo que resabios, bueno, uno de pelado tiene muchos, pero creo que uno de los resabios que yo como se dice todavía como que lo tengo es el licor, es el trago, es la rumba, pero bueno, ya de otra manera, con más responsabilidad. Pero como anécdota de toda esa gente, los medios de comunicación, los periodistas, personas como Topacio, Mico Parra, Jorge Enrique, Carlos Humberto, Chicho Acosta, en fin, una serie de periodistas que me conocieron, saben de mi vida, porque compartí muchos años en Cúcuta y bueno, hoy desde muy lejos, a larga distancia, siempre los llevo en mi corazón porque primero que todo son mis amigos, los conocí en mi época y bueno, hoy tomamos otros rumbos, ellos siguen en el medio de comunicación y bueno, yo me incliné aquí por el fútbol y bueno, una tarea difícil, complicada, pero muy bonita. Oiga, pero precisamente una tarea complicada y muy bonita. Usted dejó de ser jugador producto de una lesión, se mantuvo allí pegado y vinculado al fútbol y ahora es entrenador. ¿Qué lo llevó a eso, no? Porque para muchos una lesión y lo apartan, se alejan, se quieren decir no quiero más nada con el fútbol, pero a Luis Pacheco le dijo el fútbol, venga que usted sigue siendo parte de nosotros. El que primero de pronto vio como esa sensación de que podía estar en el fútbol, obviamente, como se dice, con dudas por el ambiente en que vivía yo, por mi forma que era. Al fin y al cabo, pues era un chamo todavía también. Entonces, yo creo que yo viví con una familia, o convivo con una familia que es la familia de los Panches, que era un Carlos Eloy Hernández, que fue presidente de la Federación de Fútbol de Salón por muchos años.
Él fue también para mí como un padre, porque él tenía en ese entonces ese equipo de los Panches, muy famoso en Cúcuta. Traía jugadores de Cali, jugadores de Barranquilla. Entonces yo me incliné viendo todo eso, fútbol de salón, fútbol micro, y obviamente ahí se presenta la oportunidad de estar con Carlos Hernández, que es el hijo de él, que siguió en el fútbol, en el ambiente del fútbol, que ha dirigido en propiedad al Cúcuta Deportivo. Yo estuve por ahí por unos laditos, como se dice, 2001, 2000, con él en el Cúcuta Deportivo. Entonces eso como que me inclinó con buenos consejos para que conseguir gente muy hermosa, muy calidad, que me decían que me fuera por ese lado, que estaba joven, que uno no sabía que iba el futuro de nadie sabe. Entonces me incliné por eso y poco a poco me fui como gustando. Entonces, pues, él trabajaba con el Cúcuta Deportivo y el Cúcuta salía a jugar sus partidos y yo me quedaba con el grupo alterno y me fui gustando y a medida que a uno le fue gustando, tuve la fortuna de no estar en propiedad, pero sí trabajar en ese grupo, que fueron los 2 títulos que tuvo Norte de Santander en Medellín. Tuve la fortuna de hacer parte del trabajo, pertenecer a ese plantel, pero no me llamaba mucho la atención. Entonces no estuve la oportunidad de estar en Medellín en los 2 títulos, pero estuvieron jugadores como el Chato Mendoza, Mameco, Charles Camargo, que está por aquí en Barinas, Roberto Mosquera, que es compadre mío, Carlos Valencia, Eduardo Hernández, que era el técnico, el profesor Carlos Eduardo Hernández. Entonces fueron como esos sentimientos y poco a poco como que me fui, como se dice, involucrando en eso y dije bueno y tal, hasta que me llegó la primera oportunidad ya aquí en Venezuela, que fue en el 2003 con el profesor Gustavo Valencia, muy cerca de Cúcuta, que es el estado Rubio, y había un equipo de segunda división donde me invita a este proyecto y llego como preparador físico. Y ahí arrancó mi historia aquí en Venezuela y hasta la fecha, gracias a Dios, pues creo y nunca lo voy a dudar que he sido afortunado por la vida, por Dios obviamente, porque llegar a otro país, ser un extranjero, tiene que usted, como se dice, trabajar, luchar, pero he tenido, como se dice, la fortuna de que todo el mundo me ha brindado la oportunidad. ¿Sí le ha gustado ser entrenador? ¿Sí le ha gustado estar de ese otro lado de la barrera del fútbol? Cuando estuve, yo fui asistente técnico de 5 equipos de primera división y un técnico colombiano más conocido como el profesor Moisés Pachón, él me decía, el asistente no va a tener la presión nunca de que la tiene un técnico, porque él siempre me decía, cuando tuvimos la oportunidad de trabajar y estuve en Cúcuta mucho tiempo, y él me decía, ¿y cuándo va a dirigir? ¿Cuándo va a dirigir? ¿Cuándo va a ser técnico en propiedad? ¿Cuándo esto? Yo le decía, no, con calma. Entonces él me decía, claro, usted ha sido ahí inteligente porque no tiene la presión. Al ser ya técnico en propiedad vas a tener una presión. Y esas palabras que me decían en esa época, hoy son verdaderas, son ciertas, o sea, como me las estuviera diciendo hoy mismo. Creo que es una responsabilidad, un compromiso de mucho cuidado, tener 30, 40 jugadores, manejar diferentes rangos, tener un cuerpo técnico, una junta directiva, medios de comunicación, la hinchada, en fin, es una serie de cosas que la verdad a uno pues le queda mucho tiempo, muy poquito tiempo para uno descansar, dormir, en fin. Entonces yo soy una persona que soy muy apasionado, siempre me ha gustado cuando hago las cosas de tratarlas, de hacerlas de la mejor manera, sin ofender a nadie, sin faltarle respeto a nadie, pero es una responsabilidad y como dice, ojalá pudiera que el profesor que me decía esas palabras, estar yo como asistente, porque la verdad es una responsabilidad, pero bueno, uno la asume de la mejor manera y obviamente como profesional. Oiga, profe, ahora hablando de la actualidad, Club Deportivo Hermanos Colmenares en Sudamericana, ¿se lo esperaba, se lo imaginaba, trabajado para ello? Uno tiene sueños, metas, propósitos, pero la verdad no. Yo creo que uno trabaja, obviamente, a largo plazo, corto plazo, en fin, pero fue rápido. Yo creo que ninguna persona se imaginaba que hoy Hermanos Colmenares, casualmente hoy 13 de diciembre, estábamos siendo campeones absolutos del torneo de segunda división y a un año ya estamos para competir en una Copa Internacional. Entonces, yo personalmente no me lo imaginaba. Obviamente que uno tiene sus retos, sus metas, sus propósitos,
pero creo que se consiguió eso gracias al grupo de jugadores, al plantel que conformamos, al esfuerzo del presidente, el esfuerzo de ustedes, los de medios de comunicación, toda esta familia de hermanos Colmenares. Creo que de una manera u otra cada uno está involucrado en lo que le corresponde. Esto no es solamente Luis Pacheco, ¿no? Detrás mío hay un cuerpo técnico, hay un cuerpo médico, hay una utilería, están ustedes los de comunicación, la logística, en fin. Entonces yo creo que esto es de todo, esto es de toda una familia. Obviamente el principal actor de todo esto se llama Javier Colmenares, el presidente, el que ha creído en mí, el que creyó en mí, el que me dio la confianza, el que me dio esa oportunidad, el que me ha hecho crecer como persona, como ser humano y obviamente como entrenador. El fútbol es eso, en cualquier parte del fútbol, en cualquier parte del deporte son resultados. Ahora viene también el trabajo que se ha hecho con los preparadores de arquero, con mis asistentes y obviamente con todo el plantel de cada jugador que ha pasado a lo largo de toda esta historia, de cada torneo, apertura, clausura, de cada año que ha estado, que ha tenido la oportunidad de vestir los colores de Hermanos Colmenares. Lo ha hecho de la mejor manera. Hoy no están otros, pero esto siempre los voy a recordar como personas que pasaron por este proyecto y que siempre lo más bonito de esto es dejar algo, dejar una huella, dejar algo, un aprendizaje, algo. Y eso es lo que hemos tratado de hacer con el Club de Hermanos Colmenares. Ahora otra pregunta, un sentimiento, el Cúcuta Deportivo, la situación que vive el fútbol norte santanderiano a nivel profesional, porque a nivel amateur seguramente el fútbol sigue viviéndose en todos los sentidos, ahí en San Eduardo, en todas esas canchas que usted ha nombrado. El Cúcuta Deportivo, ¿qué opinión merece de parte del profesor Luis Pacheco? No, del Cúcuta los mejores recuerdos. Creo que desde chamo entré a las categorías menores, tuve la oportunidad de, cuando el General Santander era el estadio viejo, que entraba uno y para entrar a ese camerino era muy complicado porque traía muchos jugadores del interior, muchos jugadores extranjeros. Nosotros los santanderianos teníamos muy mínimas oportunidades, pero siempre que nos pusimos la camiseta rojinegra, sea para un torneo amateur, sea para un torneo nacional, sea para un amistoso, lo hacíamos de la mejor manera, ¿sí? O yo siento eso. Hoy los sentimientos obviamente le duele a uno. Cada vez que he tenido la oportunidad y llego a Cúcuta y en el momento que estoy en Cúcuta, 2 días, 3 días o algo, y juega el Cúcuta Deportivo, voy a los partidos. La última presentación fue cuando vino un equipo de Ecuador, hace más o menos un mes, 20 días, no exactamente, y fui. Y la verdad le da a uno nostalgia por la hinchada, por los colores, por esa pasión que tenemos nosotros los santanderianos, por ese club que es tan grande como es el Cúcuta Deportivo. Y bueno, Dios quiera que a mediado tiempo se arregle la situación. Nosotros los nortesantanderianos queremos ver al Cúcuta Deportivo obviamente en la primera A, porque eso es lo que queremos, pero si se tiene que iniciar por la C o se tiene que iniciar por la segunda división, en fin, porque es la primera vez en Colombia. Estamos unidos, estamos ansiosos de ver al Cúcuta Deportivo jugar a las 3 de la tarde, a las 5, en fin, ver esas graderías y Dios quiera que se arregle la situación del Cúcuta Deportivo para bien, sean independientemente las personas que estén a cargo, sean las personas que tengan que tener esa responsabilidad, pero que vuelva a haber fútbol profesional en el norte de Santander. Ese es el anhelo personalmente mío y de cualquier norte santanderiano. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Era el profesor Luis Pacheco, director técnico del conjunto del Club Deportivo Hermanos Colmenares de la primera división del fútbol venezolano, para nuestros buenos amigos de Radio San José 1160 AM y el noticiero Los Alertazos de Chucho Montes. Jesús, continúa tú por allá en Cúcuta y nosotros desde acá desde Venezuela le decimos muchísimas gracias. Carlos Briceño, para todos ustedes.